Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Ariel Grunwald. Él lleva más de 25 años acompañando a personas en su camino hacia la autenticidad. Su enfoque nace de la experiencia vivida. Él mismo atravesó el proceso de soltar máscaras y reconectar con su verdad interior. No trabaja con teorías, sino con herramientas reales. Integra sabiduría espiritual e inteligencia emocional sin dogmas ni promesas vacías. Su método es simple: crear espacios seguros donde las personas puedan quitarse lo que no son y recordar quiénes realmente son. A través de sesiones individuales, programas de mentoring y retiros, ayuda a quienes están listos a recuperar el poder sobre su propia vida. Su compromiso: no decirte quién debes ser, sino ayudarte a recordar quien siempre ha sido en esencia. Querida Valeria, despertar no siempre se siente como nos dicen que se siente. Pura luz, claridad absoluta y felicidad. No. Despertar muchas veces duele, incomoda y nos deja sin respuestas. Pero es en ese temblor interno donde comienza la verdad. Tu verdad. Despertar la conciencia es abrir los ojos del alma y preguntarte por qué haces lo que haces y para quién lo haces. Es dejar de vivir en automático y empezar a elegir desde el amor propio, no desde el miedo. Es volver a ti, aunque eso implique soltar viejas versiones que ya no te representan. Y ese soltar requiere de tiempo, paciencia contigo misma y mucha compasión por ti y por los demás. Que nunca temas cuestionarte, porque ahí empieza la libertad. Y cuando duela, recuerda, estás despertando, no te estás rompiendo. Con amor, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy está con nosotros Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, bienvenido. Contento, me quedé así con lo que leíste recién. Pues yo estoy muy feliz de que estés aquí, que la gente te conozca. Es la primera vez que estás aquí en Querida Valeria. Y para mí este tema de despertar la conciencia es súper importante porque claro que lo he vivido y que aunque les suene a los que nos están viendo o escuchando como medio esotérico, medio extraño, medio filosófico, yo creo y tengo la idea de que despertamos muchas más veces de las que creemos, pero no nos damos cuenta o no sabemos que tiene ese nombre, pero que todos estamos viviendo nuestro propio despertar a nuestra manera, ¿no? Y yo quería nada más como ponerle nombre, invitarte a ti para que nos vayas desglosando qué se siente, qué se siente cuando no estamos despiertos, cuándo nos puede llevar como al ego. En fin, como todos estos conceptos alrededor de este despertar que también escuchamos mucho en redes sociales. Hoy, en la era de la información, pues proliferan los gurús y todos estos expertos que algunos sí serán expertos y otros serán pseudo expertos, ¿no? Que también pues, nos confunden a veces más en nuestro propio andar de la vida. Así que, pues, bienvenido, Ariel. Gracias. Quisiera empezar preguntándote justo, ¿qué es esto de despertar la conciencia? ¿Cómo lo definirías? Bueno, primero que antes de como entrar de lleno a definir cómo es el proceso y cómo se siente y cómo se ve el proceso de despertar la conciencia, pienso que es importante definir dos cosas. Uno, qué significa estar dormido y dos, qué es la conciencia. Vivir dormido es interesante. Todos tenemos, digamos que tenemos dos mentes desde las cuales podríamos vivir. Tenemos una mente que le podemos llamar la mente programada. La mente es altamente programable, o sea, el ser humano, cualquiera que ha pasado el proceso, por ejemplo, de educar o adiestrar un perro, un cachorro, nos podemos dar cuenta que los seres vivos, especialmente los organismos complejos, como un animal o una persona, etcétera, son altamente influenciables. Y la manera de generar esa influencia es generalmente por dos vías. Una es por el medio de la repetición, y el segundo es por el medio del impacto. Entonces hay dos cosas que generalmente es que le dan forma a nuestra programación. Aquellas cosas que hemos vivido, experimentado de forma repetitiva y aquellas cosas que fueron altamente impactantes para nosotros, ¿no? Entonces obviamente ahí cuando miramos, por ejemplo, especialmente en nuestra infancia, que a nivel bioquímico y a nivel eléctrico del cerebro y neurológico, es un periodo en la vida donde estamos más susceptibles y más receptivos que nunca, ¿cierto? Por ejemplo, si un niño crece en una casa hablando 2, 3, 4, 5, 6, 7 idiomas, ese niño tiene la capacidad de aprender 3, 4, 5, 6, 7 idiomas. Claro.
Si un adulto lo metes en una situación donde hay gente hablando en 5, 6, 7 idiomas, el adulto va a estar altamente confundido y va a ser súper difícil para él poder absorber todos los idiomas, porque cuando somos niños, estamos en un estado neurológico, un estado cerebral, ¿cierto? Y esto es propio de todos los animales que tienen pocos bebés. Sí. O sea, todos los animales que tienen pocos bebés tienen un periodo educativo de formación muy largo. Ujú. O sea, por ejemplo, un niño humano probablemente no puede sobrevivir sin sus papás hasta que tiene 10, 11, 12, tal vez 13 años. Un cachorro de un perro, o sea, los perros tienen que ser una camada de 5, 6, 7, 8, 10, 12 perros o lo que sea. Un perrito, pueden nacer unos perritos y a los pocos meses el perro puede ser autosuficiente y estar vagando por la carretera o por el bosque, cazando y sostenerse. Entonces, ese periodo de apertura, que es el periodo de dependencia y formación que vivimos los humanos, es donde estamos altamente, estamos absorbiendo mucho. Y el método de absorción es por observación. O sea, está este tema ya comprobado científicamente de las neuronas espejo, ¿no? Esta famosa frase en inglés que dice monkey sees, monkey does, ¿cierto? El chango ve, el chango hace. Claro. Entonces modelamos comportamientos, vemos cómo se comportan nuestros papás, qué caras ponen, cómo reacciona el entorno, cómo reacciona el ambiente, qué es lo propio, qué es lo impropio, qué está aceptado, qué es no aceptado, qué es premiado, qué es castigado, ¿cierto? Hacemos todo este proceso de observación y muchos de nosotros en ese periodo de formación sacamos muchas conclusiones. Porque una de las cosas que le gusta al cerebro del ser humano, que además es el único animal que tiene la capacidad de proyectar en el tiempo, Sí. ¿cierto? Los perros nunca están preocupados qué van a comer mañana. Claro. Están preocupados qué van a comer ahora, porque tienen hambre ahora, pero no están diciendo, ¿qué voy a hacer cuando tenga 13 años? Exacto. Y se me caiga un diente, ¿qué comeré? Güey, no sé Si qué me voy a hacer. abandona mi dueño. Sí, claro. Entonces, los humanos tenemos como una capa extra donde estamos proyectando, viajando en el tiempo, Sí. para atrás, viajando en el tiempo para adelante, y eso nos genera mucha incertidumbre. Claro. No saber qué va a pasar mañana y tener que lidiar con esa pregunta. Yo siempre digo, siempre la gente que está como muy onda zen meditativa, siempre dice, mira, tenemos que aprender de los animales. Los pájaros no saben qué van a comer mañana y aún así cantan. Claro. Y yo siempre le respondo, sí, pero si le dieras el poder neurológico que tenemos nosotros, se lo dieras a un pájaro, estaría hasta la madre igual que tú y yo. Exactamente. 100% porque hasta siempre la es el madre, error. deprimido, angustiado, tomando Prozac, viendo qué hago con mi vida, güey. Claro, o sea, ¿No? creo que no, es muy poco acertado compararnos Exactamente. con animales. Sí. O sea, no es la misma realidad. Entonces, en ese periodo, muchos de nosotros vivimos experiencias y en esas experiencias lo que hicimos fue sacar conclusiones. Son dos tipos de conclusiones principales las que sacamos. Una, sacamos conclusiones sobre la vida. Ujú. Y dos, sacamos conclusiones sobre nosotros. O sea, sobre cómo funciona la vida. Por ejemplo, un niño que crece con un papá que está súper ocupado trabajando y que cada vez que llega en la tarde el papá le dice, papi, juguemos un rato. Y el papá le dice, no puedo jugar porque estoy haciendo algo importante. El niño no tiene la capacidad de decir, pobre mi papá, es un trabajólico, no se da cuenta que mi infancia solo va a durar 8, 9, 10, 11, 12 años, se está farreando la oportunidad de juguetear conmigo y de tener estos momentos de vínculo tan espectaculares. Eso no es lo que piensa el niño. ¿Qué es lo que piensa el niño? Ok, ya entendí. Entonces, yo no soy importante, lo importante es el trabajo. Y lo importante no es hacer las cosas que me generen gozo, que me generen satisfacción y plenitud, sino hacer las cosas que tengo que hacer por obligación, porque me tengo que sacrificar por algo más grande que yo. Lo que tengo que sacrificarme es por algo más grande que yo, tengo que sacrificarme por mi familia, o por mi país, o por mi nación, o por no sé qué. Entonces está el niño todos esos años procesando conclusiones. Wow, ok. Hasta Ok. con poco juicio, o sea, como muy objetivo en los hechos. Este Sí, es el hecho, o sea, sí. ¿no? Sin tanta, ni carga emocional tanta Sí, debe de es haber, como ¿no? tratando de entender cómo es esta Claro, cuestión. ok. Entonces, empezamos a sacar conclusiones sobre la vida, empezamos a sacar conclusiones sobre nosotros. Sí, Entonces, ese niño piensa, entonces yo debo no ser importante. Porque aparentemente lo que yo quiero y lo que yo necesito, que es juguetear y conectar el vínculo con mi papá, aparentemente no es relevante, pero es relevante para mí, se siente muy real y muy relevante para mí. Entonces, si se siente muy real y muy relevante para mí, quiere decir, uno, probablemente yo no soy importante, lo que yo necesito y lo que yo quiero no es relevante, y dos, lo que yo quiero y lo que yo necesito no es prioridad, es algo que hay que poner como en el back burner o en Sí. la segunda fila.
porque además ya también está comprobado neurológicamente que la parte del cerebro que tiene la capacidad de sacarse a sí mismo de la ecuación Sí. se desarrolla después de los 12 años. Por eso los Ok. niños se toman todo personal. Claro. Todo gira alrededor de Sí, ellos, ¿no? por eso yo siempre me preguntaba en las películas gringas, siempre cuando los papás se divorcian, siempre los niños chicos están pensando que es por ellos. Sí, Y claro. siempre los papás le están aclarando, no tiene nada que ver contigo, mami y papi se están divorciando Sí. por temas de ellos, pero esto no tiene nada que ver contigo. Y el niño está en la noche mirando el techo. Pero ni diciendo, así. se están divorciando, Claro. es mi culpa, porque me porté Claro. mal, es mi culpa, porque los molesté, es mi culpa, porque no los dejaba dormir, es mi culpa, porque los interrumpía. Claro, No, claro, porque, claro, porque no claro. tiene la capacidad neurológica de sacarse a sí mismo de la ecuación, porque el niño es egocéntrico. Claro, O sea, el centro es sí mismo. claro. Y eso tiene su función. Sí, claro O sea, que tiene su tiene que función. ser así, ¿no? Tiene que ser así. Claro. Entonces, ahora agrégale que la mayoría de nosotros tuvimos experiencias que fueron altamente traumáticas. Claro. Muchos de los que nos están escuchando y tal vez muchos de los que estamos aquí ahora experimentamos situaciones de abuso. Y a veces situaciones de abuso pueden ser cosas sutiles. No siempre abuso es que alguien vino y te golpeó y te dejó, no, o hubo un Claro. abuso sexual profundo. No. Sí. A veces puede ser algo tan simple como estábamos viendo la final del Mundial del 2002 y mientras estaban mis papás ahí, mi tío me tocó la pierna de una forma que me hizo sentir súper incómodo o incómoda y vi que mis papás estaban viendo y no dijeron nada. Y no me sentí protegido, queda no me ahí. sentí respaldado, no me sentí visto. Y eso también nos lleva a sacar conclusiones. Entonces está todo el tema de los traumas, Claro. que son el impacto. Sí. ¿No? Está la repetición, qué cosas vimos constantemente. Claro. Se repite, y entonces nos van programando. Y después están los traumas, que también son experiencias que nos condicionan. Y después la mayoría de las personas lo que acaba sucediendo es que viven una vida basada en esa programación más que un acto despierto, más que una obra de arte en un proceso creativo, la mayoría de nosotros vivimos la vida en un proceso compulsivo, donde repetimos las cosas basadas en este blueprint o en este borrador, Sí. y el borrador de la vida está basado en la imagen del mundo y la imagen de nosotros que formamos cuando chicos, y ya nunca más la cuestionamos. Entonces vivimos, qué sé yo, nuestra vida entera pensando no soy suficiente o me tengo que sacrificar o como literalmente como si fueran declaraciones, decretos o si fueran como mandamientos Sí. invisibles, que es como, ok, necesito ser reconocido para finalmente sentirme suficiente, porque ser suficiente quiere decir que los demás te ven. Sí, ¿no? como base, tomando como base esas conclusiones que sacaste. De Sí. niño que ni sabías, que no sabes, eso se me hace impactante, ¿no? Que seguimos viviendo desde un lugar que nuestro niño de 3, 4, 6, 8 años sacó esa conclusión y seguimos viviendo los 40 años con base en esa conclusión que saqué. Yo incluso con en mi 20 cero años yo enseñando inconsciente. temas espirituales y trabajo de conciencia y todo, me pasó de adulto que me metí en temas laborales a hacer algo que literalmente yo no quería hacer, porque yo todavía traía la creencia de que era mi obligación sacrificarme haciendo algo que me chocaba con tal de sacar adelante a mi familia, porque eso es lo que vi a mi papá hacer día a día algo que le chocaba con tal de sacar adelante a su familia, ¿no? Y estuve años en eso. Uf, A pesar de todo de todos mis estudios y mis reflexiones y mis terapias y mi todo, todavía había eso, por ejemplo. O, por ejemplo, Claro. tuve una situación con la autoridad. Cuando chico tuve una situación de abuso que me dejó una conclusión mental donde yo pensé que yo no soy suficiente y por lo tanto para poder triunfar en la vida lo que tengo que hacer es someterme a alguien que sí lo sea, porque yo solo no valgo, ¿no? y ese cuestionamiento es el despertar. Bueno, o sea, el entender que estamos dormidos y que estamos viviendo Desde en una ahí. situación compulsiva Sí, es el darse cuenta que hemos vivido nuestra vida dormidos. ok. Entonces- eso de esa compulsión de la que hablas es el piloto automático. Sí. Ahí estamos, yendo Sí, a trabajar, sí, o sea, sí, desde sí, el mismo sí, lugar. Sí, Ok, tal cual. ok. Y a la mayoría de la gente no le da para más que actuar y vivir el piloto automático. Después, cuando tienen tiempo o recursos libres, lo único que quieren es distraerse o estimularse. Ok. Y esa es la típica imagen, ¿no? De la persona que vive su vida haciendo todos los días la misma cuestión,
Termina el día frente al sillón, ¿no? Típico imagen americana, con una cerveza viendo tele, viendo las noticias. Claro. Y que la narrativa que ocupa tu mente es qué está pasando en el mundo. ¿Qué significa qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum o lo que dijo Donald Trump hoy día? Sí. Es lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? ¿Qué pasó en la telenovela o qué pasó en la casa de los famosos o whatever? Lo que sea. Ajá. ¿Cierto? Es todo tipo de cosas externas. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que estamos dormidos? Estamos repitiendo patrones, estamos viviendo la vida de forma repetitiva, Okay. estamos externalizados. ¿Qué significa eso? Que lo que creemos que queremos y necesitamos está afuera. Ok. Okay. Voy a encontrar el amor, voy a encontrar el éxito, finalmente voy a ser reconocido, voy a encontrar el dinero, voy a encontrar el logro. No, la satisfacción interna está proyectada hacia lo externo. Ok. O sea, algo de afuera va a venir a llenarme. Ok. Cuando en realidad no es cierto. Sí. ¿Cierto? Está esta famosa frase de Jim Carrey que dice: le deseo a todo mundo que se haga rico y famoso lo antes posible para que se den cuenta que no se trata de eso. Nada. Porque Ni te vas a sentir garantiza nada, exactamente ni nada. igual. No va a modificar nada en cómo te sientes realmente por dentro. Claro, absolutamente. Nada. Ok. Y a Entonces, ver, sí. y ahorita que hablabas de repetir los patrones, ¿por qué? O sea, necesariamente si yo estoy repitiendo el patrón de mi mamá, digamos, significa que estoy dormida. O sea, pon tú que fue un... O sea, Pues yo sí. estoy feliz y mi mamá, bueno, es que qué gran madre, qué buen ejemplo tuve en mi casa, mis papás, bla, bla, bla. Yo quiero repetir eso porque creo que me dio tal, y lo repito. ¿Eso es forzosamente estar dormido? ¿O no porque ya cuestioné y elegí? ¿O cómo funcionaría? Bueno, una de las formas de darse cuenta que uno está despierto es que hay elección constante, ok. ¿cierto? No, uno constantemente está eligiendo y hay un proceso creativo donde uno se enfrenta a la realidad y está interactuando con ella. Sí. Es como, no sé si viste esa película de Peaceful Warrior. No. El guerrero pacífico, no sé, de Nick Nolte con este chavito universitario que es atleta, Ok, no, gimnasta no la vi. olímpico, y se rompe una pata. Y básicamente este Nick Nolte, que era un señor que echaba gasolina en una gasolinera, se Sí. convierte como en su mentor espiritual. Y una de las primeras cosas que le enseña, le dice: ¿qué está pasando ahora? El chavo dice: no está pasando nada. Le dicen: no. There's always something going on. Siempre está pasando algo. Porque la realidad es que todo está en constante movimiento. Todo está en constante movimiento, todo está en constante cambio. O sea, si nosotros miráramos con microscopio, por ejemplo, las personas que estamos aquí ahora, o la gente que está alrededor tuyo, la gente que nos está escuchando, hay tanto pasando. Sí. Hay tanto pasando simultáneamente, desde las funciones automáticas de nuestro cuerpo, que son impresionantes. Puedes creerlo que mi cuerpo, mientras yo estoy hablando, ni siquiera lo estoy pensando y mi cuerpo está digiriendo y eligiendo leyendo y desechando sí. las cosas que desayuné esta mañana, de cuál podría ser para optimizar los nutrientes que necesito y que no necesito. Sí. Y mi cuerpo está somatizando cosas que se están comunicando a través de mi sistema nervioso y las cosas que necesito. O sea, es impresionante todo Una lo que está máquina, pasando. ¿no? Sí, claro. Entonces, una de las señales como que de despertar es que hay mucha gratitud. Sí, ok. Sí. Y con base en esa gratitud vas a elegir. Y seguramente si estoy en lo correcto y despiertas, si hay un cambio. O sea, no necesariamente, o sea, no lo repetirías exactamente igual, sino harías un cambio. Ok, tomo lo bueno, lo malo lo quito y hago mi propia versión, aunque parezca que esté repitiendo lo mismo. Bueno, sí, 100% sí. Pienso, para mí, una de las señales más grandes del despertar. No sé si conoces esa canción de Aerosmith, Amazing. La canción Me gusta Amazing. Aerosmith, pero no. Ok, Híjole. la canción de repente la podemos meter ahí al final, pero es una canción que dura como 5 minutos. En los últimos 10 segundos de la canción, ellos metieron un comercial, Ajá. como de los años 50, que dice: nosotros en Aerosmith te queremos recordar a ti que estás allá afuera, que consideres que tal vez la luz al final del túnel eres tú, ¿no? Que lo que estás buscando eres tú. Entonces, una de las señales de despertar es que te das cuenta que lo que estás buscando está en ti. Y eso es muy liberador. Ya No- dejas no de se buscar trata- afuera compulsivamente. No se trata de nada de afuera, no se trata de qué piensan los demás de mí, no se trata de lo que tengo, lo que logro, lo que parezco. Ok. O sea, y ese es ¿no? el despertar de la conciencia. Porque, mira, mucha gente piensa que ellos son sus ideas, ¿cierto? Nos definimos, yo soy esto otro. La realidad es que nosotros podíamos cambiar todas nuestras creencias y todas nuestras ideas y seguiríamos siendo nosotros. Claro.
tú o yo podríamos hacer una cirugía plástica o hacer un completo makeover físico y o podríamos, ni Dios lo quiera, una persona podría perder una extremidad Sí. y seguirían siendo ellos. Claro. Entonces, si podemos cambiar nuestro cuerpo y seguimos siendo lo mismo. Si podemos cambiar nuestras ideas y creencias y seguimos siendo lo mismo. Si podemos cambiar qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos y qué es lo que sentimos y seguimos siendo lo mismo, la pregunta es entonces, ¿qué somos? Porque no somos nuestras ideas, no somos nuestro cuerpo, no somos nuestra historia, no somos nuestras creencias, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones. ¿Qué es lo que sí somos? Claro. Y pienso que esa es la pregunta relevante de darse cuenta, si no soy todo esto, ¿qué es lo que sí soy? Y cuando te conectas con eso que sí eres... Sí. Oye, pero es muy aterrador, ¿eh? O sea, yo sí he ¿Por estado qué? en ese umbral cuando me explicaban un poco hace 6, 7 años y como me metían en muchas clases de esto y metafísica y otro tipo de enseñanzas, ¿no? Y me daba, o sea, los maestros me desglosaban de tal manera lo que era mi vida, de cómo la construimos a partir también de nuestros vínculos, ¿no? Y somos seres sociales, sí, pero también estamos sostenidos de la afuera. Es lo que me sostiene, ¿no? Entonces, cuando a mí me lo explicaban, yo decía, pero entonces, porque te retan a decir, pero si no eres esto. A ver, imagínate que te quitan todo tu dinero ahorita. ¿Quién serías? Pues esto. O tus bienes materiales. O si se muriera toda tu familia y solo quedas tú. ¿Quién serías? Y me pareció muy aterradora la idea de que me define mucho el afuera. O sea, en ese momento. Hoy mi proceso ha sido increíblemente, que ahorita te lo platico, pero en ese momento sí dije, las personas están agarradas de sus enfermedades, su identidad está basada de qué papel juegan en su vida de, soy la buena, soy el maldito, soy el infiel, soy el rico, soy el exitoso, soy la ama de casa. No logramos, y la mayoría, Ariel, está metido ahí. O sea, no nos podemos responder esa simple gran pregunta de quiénes somos. No tenemos esa capacidad de insight o la tenemos sumamente limitada porque seguimos dándole como tanto poder a lo que batallamos tanto por construir. Es que, como que digo, no me vengas a decir que no soy esto, cuando me he matado con el podcast, ya sabes, te estoy poniendo un ejemplo, oye, el podcast, trabajar, empezar a ahorrar, oye, mejorar con mis hijos o qué sé yo, lo que estoy haciendo para construir esta nueva identidad, como para que venga alguien y me diga, no, pero es que tú no eres eso. O sea, es retador, ¿no? O sea, para alguien que está todavía en piloto automático, en su momento me pareció muy fascinante porque a mí sí me gusta profundizar mucho, pero la mayoría de la gente es defensa. Es como, hey, aquí no. Yo soy esto y tengo muy claro quién soy, qué vengo a hacer al mundo, yo vengo a trabajar, yo tengo claros mis objetivos. O sea, como que estas ideas pueden ser muy retadoras. O sea, ¿cómo podríamos hacerle de una manera como más suave para empezar a meternos? ¿Cuáles serían tal vez las primeras preguntas que nos podríamos hacer para que no levantemos inmediatamente estas defensas? Pienso que muchos sabios históricos dejaron como una pista muy importante, porque casi todos como los que son considerados como seres iluminados o maestros ascendidos en diferentes religiones y disciplinas espirituales, todos tienen una versión, una mutación de la misma frase, Sí. que es cuando les preguntaban como que de qué se trata la vida o cuál es como el secreto de la vida, decían, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hablaban de esta idea de aprender a amar a los demás de la misma manera que te amas a ti. Y es interesante la forma en que lo armaron, porque condicionan, en la frase se condiciona el amor a los demás a cuánto te amas a ti mismo. No puedes amar a los demás si no te quieres a ti. Sí. Y entonces, cuando uno se quiere a uno mismo, o cuando uno quiere empezar a quererse a uno mismo, uno tendría que preguntarse, por ejemplo, digamos que una persona lleva años haciendo un trabajo que no le gusta, o viviendo una vida que no goza. Sí. Aquellos que somos papás sabemos el nivel de amor que uno puede tener por otra persona y el nivel de desearle lo máximo a otra persona. Claro. ¿Cierto? ¿Tú obligarías a tu hijo a vivir una vida que no quiere y hacer todos los días algo que no quiere a cambio de un cheque? Jamás. No, diría, brother, no. No. Claro. ¡Carajo! ¡Al carajo! Sí. O sea, tu vida es mucho más importante y tómate el tiempo que necesites para descubrir cómo la quieres armar de una forma que se sienta increíble para ti. Pero no te sacrifiques. No quiero que te sacrifiques. No te deseo que te sacrifiques. Lamentablemente, nosotros sí estamos dispuestos a sacrificarnos, pero cuando vemos a la gente que más amamos, no queremos que ellos se sacrifiquen. Exacto.
Entonces, pienso, para mí ser papá me hizo darme cuenta del contraste de lo poco que yo me quería. Porque estaba dispuesto a hacerme cosas a mí que jamás le haría a mi hijo. Estaba dispuesto a hablarme de formas a mí que jamás le hablaría a mi hijo. A repetirme y decirme cosas a mí que jamás le diría a mi hijo. A someterme a situaciones, a vínculos, a contextos que jamás forzaría a alguien que yo amo. Y eso me abrió los ojos a darme cuenta, wow, ok. Entonces pienso que por eso como que el secreto es elígete a ti mismo, elígete amarte. Entonces, preguntas fáciles. Si estás viviendo una vida que sientes que te expande, que te fortalece, que está donde te sientes contento y agradecido. Sí. Y si no se siente así, hacerte las preguntas básicas de qué necesitaría transformar, cambiar, modificar en la forma que estoy viviendo mi vida para que sí se sienta así. Porque es definitivamente lo que le deseo a la gente que amo. Y yo llegué a esta conclusión hace hartos años nos enseñaron mucho el tema del sacrificio y el servicio a los demás, ¿no? Muchos de nosotros tenemos como esta idea de sacrificarnos por otros. Sí. Al mismo tiempo nos dijeron que hay que amar al prójimo como uno mismo. Y lo importante de amarse a uno mismo. De las 8.000 millones de personas que hay en el mundo, ¿cuántas personas tienen los recursos necesarios para hacerte feliz a ti? Pues, o sea, todos y nadie. ¿Crees que hay alguien en el mundo que tenga la habilidad de hacerte feliz a ti? Claro que no. La habilidad perfecta no. Nadie tiene la habilidad de hacerte feliz a ti. Claro. Segunda pregunta. De los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, ¿crees que alguien pierde el sueño por tu felicidad? No. Nadie, ni tus papás. Obvio que sufren cuando sufres, pero eventualmente se acuerdan de sus propios problemas y se van a dormir y siguen viviendo sus propios demonios y vidas y todo. Okay. Entonces, si hay 8.000 millones de personas en este mundo y nadie tiene los recursos ni el interés de hacerte feliz más que tú, ¿cuál crees que es tu responsabilidad primaria? Pues conocerme y hacerme feliz. Sí, güey. Claro. La única persona que le interesa que tú estés bien, eres tú. Claro. Y el único güey que tiene los recursos para lograrlo, eres tú. Claro. Entonces, si vas a pensar cuál es tu misión de vida, sí, no es ni entretener a la gente, ni escribir libros, ni filmar películas, ni crear empresas, O sea, tu responsabilidad primaria es hacer esa cosa que literalmente a nadie más le importa y nadie más podría, aunque les importara. Claro. Entonces, sí eres único. Sí. Eres el único güey que te puede hacer feliz. O sea, de verdad. Ahora, sí, ponlo. Entonces, si eres el único que puede cumplir con esta misión tan importante, ponlo como prioridad. Ok, y a ver, en mi caso muy particular, yo tuve como un gran despertar. Yo así lo veo, no le podía poner de otra manera más que despertar. Hace como 4 años, justo cuando empecé el proyecto en mis redes sociales, después el podcast. Pero lo que me di cuenta es que partió del dolor más profundo. No conozco mucho sobre esta como filosofía o corriente, que es el de la noche oscura, el de, esa noche simbólica, que esa noche pues fue, no sé, meses a lo mejor para mí, de realmente ver la oscuridad, de que mi cerebro me bombardeara con preguntas existenciales y terrenales y de todo tipo, que yo, por eso me acordé ahorita que te decía de lo aterrador que puede ser no tener respuesta a todas las preguntas, pero que vale la pena atravesar eso, porque pues sí es muy duro, porque eso es lo que encontré, esto que estás diciendo ahorita, que inevitablemente encontré, y lo doloroso de decir que la única respuesta era yo. O sea, pero el ver el recuento de los daños, el ver hasta dónde había llegado en la vida, el verlo descuidada, el verlo permisiva, el ver que todos me definieron menos yo, el que era un comodín en la vida de todo mundo. Pero entonces, ¿quién era? O sea, si no soy en función a lo que los demás han hecho de mí, entonces, ¿quién soy? Nunca me he tomado el tiempo de nutrirme. O sea, y yo lo veía, y una gran terapeuta en su momento me hizo esa como metáfora. Me dice, lo que te está pasando es que la vida te está obligando a voltear a ver tu casa. Tú eres tu casa y todos nacemos con una casa. Y no sé por qué, muy instintivamente, y con el trabajo que ella me hizo hacer de imaginación y todo, y como de guía, fue llevarme a esa casa y estaba vacía, o sea, en descuido total,
Y yo me la imaginaba así, ¿no? Con telarañas, obviamente todo el mundo se va metido a robar. Pues, ¿qué haces en una casa? Todo el mundo se mete a robar. Yo les di el permiso, pues ni había ni llave, estaban las puertas abiertas. Y eso me di cuenta, pues en mi vida límites, ¿qué es eso? Yo no tengo derecho, o sea, a poner límites, a decir no. Ay, pues ¿quién me creo para decir no? Yo tengo que estar ahí para los demás, para todos menos para mí, pero no consciente, o sea, no quiero que se vea, y la gente a veces lo malinterpreta como víctima de, pues yo estoy siempre para todos, menos para... Ni siquiera te lo cuestionas. Es un acto automático de supervivencia, así vives, ese era mi piloto automático, ¿qué necesitan? ¿A dónde voy? Sobre todo emocional, esa es mi manera desde chiquita de sostener a la gente que amo, a mis papás, a quien viera yo en una necesidad emocional, yo siempre estaba ahí, pero cuando me hacen este ejercicio tan aterrador de decir, mi casa está vacía, ¿por dónde empiezo? ¿Por limpiar? ¿Por cerrarle? ¿Por ponerle? O sea, ¿por dónde empiezo? Y eso era eso, ¿no? Como irle, para mí fue eso, ¿no? Creo que la primera acción que tengo que empezar a hacer es irle a quitar la llave que le di. Yo le di la llave a todo mundo de mi casa. Por eso iban y agarraban lo que querían, cuando querían. O sea, yo soy responsable de eso, pero también asumirme como una persona responsable de eso es otra historia. O sea, porque primero te engañas y dices, ay, qué mal. ¿Por qué nadie me vio? ¿Por qué nadie se apiadó de mí? Porque, claro, o sea, hay un momento que te quieres acomodar en pobre de mí, ¿no? Y todos son malos menos yo. Pero cuando pasas a través de, le haces caso a esa intuición y a ese llamado y a ese dolor, pues te empiezas a responder cosas que ya no puedes no ver. O sea, ya, como le digo a mis hijos, ya no puedes desver eso que ya viste, eso que ya notaste, eso que ya percibiste. Tienes que atenderlo. Es aterrador, sí, pero tienes que atenderlo. Entonces, mi pregunta es, ¿un despertar siempre va a conllevar el dolor o podemos, porque decimos, ay, pues qué friega, ¿no? O sea, el tocar fondo, pues yo no quiero tocar fondo para despertar y para tener una mejor vida. ¿Es necesario el dolor para despertar? Eso que es parte del crecimiento, incluye dolor. Mira, hicieron un experimento hace algunos años en la Universidad de Virginia. Un profesor de Harvard hizo un estudio en la Universidad de Virginia para ver todo el impacto que está teniendo las redes sociales, las pantallas en nuestras vidas y cómo nos está robando la habilidad de estar aburridos, que es básicamente nadar en las aguas de la nada, ¿no? Estar con uno mismo. Okay. Entonces encerraron a adultos en un cuarto con una mesa como esta, sin nada, sin su teléfono, sin comida, literalmente sin nada. Lo único que había dentro de esta habitación era un aparato para autoaplicarse electroshocks. Pero no eran electroshocks de esos chistosos que usan los amigos para chupar aquí en México. No. Era doloroso. Era un electroshock fuerte. Y una mayoría abrumadora de estos adultos prefería el dolor de aplicarse electroshocks que la nada de estar simplemente sentados consigo mismos por 20 minutos sin hacer nada. No te puedo creer. ¿Sí? Y entonces... Como por sentir algo. Sí, con tal de tener un estímulo. No estamos buscando estímulos. Si estamos caminando por la calle, paramos una luz roja y lo primero que hacemos es sacar el teléfono. Aunque estemos parados 5 segundos. En esos 5 segundos alcanzamos a scrollear un poco, a responder un mensaje, a ver una noticia, a ver un tweet, a ver un post de Instagram. Que algo esté pasando constantemente. Sí. Entonces estamos súper externalizados. Ahora, pienso que hay algunos... yo cuando chico fui fanático de Carlos Castañeda, de los libros de las enseñanzas de Don Juan y todos los libros del viaje a Ixtlán, etcétera, del camino del guerrero chamanístico. Sí. Y Don Juan, en los libros de Carlos Castañeda, siempre le decía que el mejor consejero de la vida es la muerte. Pienso que el mejor consejero de la vida es la muerte. Okay. Porque cuando pones en contraste con el hecho de morirse lo que sea que estás viviendo, si, a ver, digamos, si me fuera a morir mañana, ¿en verdad quiero vivir mi vida hoy haciendo algo que no me interesa? Claro. No, men. Entonces, si no quiero... ¿No? Ya te entendí. Y entonces, sí. y lo dijo también Steve Jobs en su famoso speech en Stanford, dijo, el mejor consejero es la muerte, porque cuando pones tu vida y la pones en contraste con la muerte, te da mucha perspectiva. Claro. Men, si nos podemos morir en cualquier segundo, ¿cómo voy a pasar mi vida haciendo algo que no me interesa? Claro. ¿Cómo voy a pasar mi vida al lado de alguien que hace que me contraiga en lugar de que me expanda? ¿Cómo voy a pasarme haciendo algo que hace que mi corazón llore en lugar de que mi corazón cante? Uf. No. Entonces está como esa parte.
Pienso que en este tema del amor propio, el despertar de la conciencia, la forma en que yo lo manejo con mis estudiantes, con mis clientes y conmigo mismo es, uno no puede amar algo que uno no conoce. Y la conciencia es explícita. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú tienes una intención clara y explícita de por qué estás haciendo este podcast. Yo tengo una intención clara y explícita de por qué vine a este podcast. No vine solo porque me invitaron. Hay miles de cosas que me invitan y que no voy. Claro. Y o sea, una decisión consciente porque está alineado con algo que yo decidí, con algo que yo pensé, con algo que sostiene un significado profundo que es valioso para mí. No vine para hacerte el favor a ti, ni vine para salvar a la gente que nos está escuchando. Vine porque es algo importante para mí. Si no, no estaría aquí. Sí. Entonces, pienso que el primer lugar donde uno tiene que empezar, que también es un concepto que habla Carlos Castañeda de las enseñanzas de Don Juan y todos los libros de chamanísticos, es esta idea de recapitular nuestra vida. Necesitamos regresar atrás y ver cuáles son las conclusiones que saqué sobre mí y sobre la vida en base a mis experiencias. Totalmente. Para poder entender el plano sobre el cual funciona mi compulsión. Total. Necesitamos poder vernos. Por ejemplo, si yo tuviera mal aliento en este momento, yo estoy a 1 metro tuyo. Si yo tuviera mal aliento, tú lo podrías sentir al tiro. Pero yo, a pesar de que mi nariz está a 1 centímetro de mi boca, no la podría sentir. No me daría cuenta que tengo mal aliento. Exacto. Entonces, mientras estemos proyectados hacia afuera, no nos podemos ver. Necesitamos proyectarnos hacia adentro. Sí. Entonces, para mí el comienzo de todo esto es el autoconocimiento. Claro. Todo el mundo está esperando que algo le pase en la vida que finalmente le dé sentido a su vida. Una chamba le va a dar sentido a mi vida, una pareja le va a dar sentido a mi vida, los hijos le van a dar sentido a mi vida, la religión le va a dar sentido a mi vida, un logro le va a dar sentido a mi vida. Y la realidad es que nada le va a dar sentido a tu vida. Lo que le va a dar sentido a tu vida eres tú. Y necesitas darle sentido a tu vida entera. Me encanta. Entonces necesitas regresar al principio, literalmente, a cuestionar todo y a darle sentido a las cosas, no el sentido que le dio tu mente egocéntrica, compulsiva de ese niño que no tenía la capacidad de ver más allá, que concluyó que es poco importante y poco relevante porque mi papá nunca jugó conmigo y que mi misión en la vida es sacrificarme por algo más grande. Necesito regresar y decir, no, en verdad mi papá era un idiota, pobre, qué lástima que se farrió toda la infancia de los niños, de sus hijos, preocupado por algo que de cualquier forma no podía controlar, tratando de complacer a un jefe que le valía madres, que no le importaba un pepino el bienestar de él. Pobre, qué lástima. A ver, y eso no habla de mí, eso habla de él. Ahora hablemos de mí. Como separarnos de eso. Ahora hablemos de mí. Yo era un niño curioso, yo era un niño activo, con mucho ímpetu, con muchas ganas y me fui apagando porque me dijeron que no era importante y no me lo dijeron. Yo lo entendí, yo lo concluí y necesito hacerme responsable también de las conclusiones que saqué. Porque, por ejemplo, para aquellos que alguna vez experimentaban algún tipo de abuso, yo tuve una experiencia con respecto al abuso en la infancia y a una edad similar a la que tiene mi hijo más chico ahorita. Si tú o yo o cualquier persona, incluyéndome a mí, que soy la autoridad máxima, entre comillas, en la vida de mi hijo, si yo le trato de hacer algo a mi hijo hoy que a él no lo hace sentir cómodo o no le gusta o lo que sea, ¿sabes qué va a hacer mi hijo? ¿Qué? Me va a mandar al carajo. Porque onda, papi, no me gusta esa cuestión. Claro. No me siento cómodo. Su relación es otra. Sí. Él jamás permitiría que alguien le haga algo que no le hace sentir bien. Incluyéndome a mí o quien sea. A quien sea. Sí, quien sea. Y eso es él. Claro. Yo a su edad sí permití que alguien me hiciera algo que no me hacía sentir cómodo. Y yo no solo permití, saqué la conclusión de que eso significaba que yo no soy suficiente, que no soy importante, que soy tonto, porque si la otra persona entiende un juego y yo no lo entiendo, eso quiere decir que la otra persona es inteligente y yo soy tonto. Si la otra persona le gusta jugarlo y a mí no me gusta, no me hace sentir bien, pero igual hay que jugarlo, quiere decir que lo que yo quiero y lo que yo siento no es importante, ¿no? Entonces, pero incluso tengo que llegar a ese punto de hacerme responsable por la conclusión que saqué. Claro, esta otra persona es un idiota y abusador y tendrá sus consecuencias y eso no hay duda. Pero él no es responsable de la conclusión que yo saqué. Porque si ese mismo tipo viniera con mi hijo le pegaría una cachetada y saldría gritando. Claro. ¿Y tú crees que
ese punto de revisar qué conclusión sacaste es lo que sería sanar. Sí, de cierta forma, sí. El otro, Alfonso, que estuvo aquí, Ruiz, explicaba que era como un nudo, ese como trauma, eso que se queda ahí, porque no, el niño sacó una conclusión, pero con base en nada de experiencia, porque pues no, el cerebro no está listo para procesar la perversión de un adulto, ¿no? Entonces como que se queda eso atorado, y lo más común es que nos convertamos en adultos y voltemos a ver la acción del otro adulto, y decir, es un hijo del tal por cual, ¿cómo se hace eso? Pero me quedo en eso, otra vez, en el afuera. Pero volvemos a esta incapacidad de sacarnos adelante, de decir, claro, qué terrible, qué doloroso, hay que sacar y expresar todo lo que nuestras emociones se quedaron atoradas, pero después de esa liberación hay que hacer ese recuento de los daños y decir, ok, creo que de esta experiencia lo que me quedó fue una sensación de desvalorización total, de si consigo pareja es porque, híjole, Dios es muy bueno, porque yo no valgo ni un peso, sensación de vergüenza, no sé, un montón de cosas, que esa es nuestra responsabilidad. Es como lo que dice, ¿no? No soy culpable de lo que me pasa, pero sí responsable de hacer algo al respecto, de lo que hago hacer con lo algo, que me pasa. ¿no? Exacto, de lo que hago. Bueno, ¿y qué es lo que hace la gente generalmente? Generalmente, como repetimos lo que vemos, si tienes un corazón noble, si tienes un corazón generoso, si eres una persona que tiene empatía por los demás y experimentaste un abuso, sí, lo más probable es que tú no te vas a permitir tomar ese abuso y proyectarlo hacia otros. sí. Pero lo que sí vas a hacer es seguir repitiendo ese abuso hacia ti mismo. Entonces, el abusado siempre se convierte en un abusador. Aunque Si es sea buena para gente, ti. aunque sea para ti. Y Entonces, como adulto, el adulto sigue abusando de sí mismo, no poniendo límites, permitiendo que hagan conmigo lo que quieran, haciendo cosas que no me resuenan. Eso es un abuso. Sí. Imagínate tú obligaras a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Eso es un abuso. Claro. Pero todos los días nos obligamos a hacer cosas que no queremos hacer. Nosotros nos convertimos en nuestros propios abusadores. Entonces, esa persona te lastimó una vez, pero tú llevas lastimándote 40 años. Y eso también te tienes que hacer responsable. Eso también te tienes que hacer responsable. Ay, qué Entonces, duro todo este eso. proceso de recapitular la vida es como, estaba dormido. Y cómo es que este sueño se fue desarrollando y cómo se construyó mi compulsión. El darse cuenta que uno está dormido y cuán dormido está Sí, es el primer paso para despertarse. sí, claro. Entonces, esta herramienta de autoconocimiento, que es básicamente recapitular tu vida entera, Sí, que lamentablemente mucha gente lo vive desde una perspectiva muy víctima, sí. muy externalizada, y acaban 30 años en terapia hablando las mismas cosas por siempre sin avanzar, porque no se trata de eso. Esta cuestión no es un proceso de 30 años. Claro. De hecho, nos vendieron esta idea de que la iluminación es hay que renunciar a todo, irse a vivir a los Himalayas, meditar 40 años y tal vez te ilumines un poco. Y no, la iluminación es algo mucho más práctico. La iluminación es vivir iluminado. No es un logro. O sea, como todo el mundo dice, Es un lugar, ¿no? Sí, la vida no es un objetivo, es el camino. Entonces, la iluminación no es llegar a la iluminación. La iluminación es vivir iluminado. Claro. Y esa iluminación es la conciencia. Estar despierto aquí, hoy, ahora. Ok. ¿No? Y eso sí, es una decisión, es un trabajo. Y sí es necesario recapitular, porque mucho de lo que somos hoy, mucho de lo que pensamos hoy, mucho de lo que hacemos hoy es o un rechazo, o una repetición, o una reparación, o una compulsión Sí. inconsciente de lo que vivimos en el pasado. Entonces, el pasado no es valioso de por sí, solo porque es pasado. El pasado es valioso porque es lo que está gobernando nuestro presente. De hecho, lo decía Carl Jung, que para mí es mi psicólogo favorito. Decía, mientras no hagas consciente el inconsciente, Claro. el inconsciente seguirá gobernando tu vida y tú lo llamarás destino. Pero no es el Wow, destino. me encanta. Es tu programación, es tu mente programada dirigiendo la orquesta. Claro. Y si no te haces consciente, vas a seguir dirigiendo la orquesta por el resto de tu vida. Y las cosas se van a repetir y vas a aparecer en los mismos lugares, con las mismas personas, con diferentes disfraces. Sí. Pero van a ser las mismas cosas que se van a seguir repitiendo. Y en ese sentido la vida se hace cansada. Claro. Cuando estás Sí. en una relación, y en la segunda relación, y en la tercera relación, y las cosas se siguen repitiendo porque tú todavía no te has dado cuenta que tú estás co-creando esas situaciones porque estás viviendo tu vida compulsivamente desde una mente programada y estás dormido.
Claro. No estás despierto. Y la muerte ahí se vuelve un buen consejero porque enfrente a la muerte, la mayoría de la gente que se muere, hay un libro muy lindo que te súper recomiendo que se llama The Top 5 Regrets of the Dying, donde las 5 máximos arrepentimientos de la gente, ¿no? Que se está a punto de morir, de una chica australiana que se llama Bronnie Wars. Y ella se dedicó durante 9 años de su vida a cuidar a gente en sus últimos meses, semanas o días de vida. Y casi todo el mundo se muere arrepentido. Ricos, pobres, lindos, feos, famosos, desconocidos. Casi todo el mundo se muere arrepentido porque se dan cuenta que no vivieron su vida por ellos. Se dan cuenta que su vida fue una compulsión. Esa es la verdadera tragedia, ¿no? Sí. Y entonces, eso es lo que realmente te debería dar miedo. Eso sí. Exacto. Eso da miedo. Lo que yo quiero para mí en mi vida es que cuando me llegue el momento de morir, decir, güey, estuvo increíble. Claro. Si toca de vuelta, let's do it. ¿No? Como cuando cuando era adolescente, me tiré en bungee. Sí. Y cuando y apenas estás colgando todavía ahí de la pata y la señora que estaba ahí o el tipo, al tiro me preguntó, ¿quieres echarte de nuevo por mitad de precio? Ajá. Y dije, sí, claro. Al tiro. Porque tenía toda la adrenalina y la emoción y todo y como que quería más. Sí. Así es como me quiero morir. Claro. Y me decía, güey, estuvo increíble y si hay que hacerlo de nuevo, let's do it. ¡Qué cool! Sí. No jodido, arrepentido, tirado, man. Sí. Mi vida fue no sé qué. Todo el mundo es un mal agradecido y qué flojera. No, quejándote, culpando. Sí. ¿Cómo sacar, Ariel? Porque a mí lo que más tuve que recurrir a eso, yo de verdad pensaba que no tenía, como que a mí no se me incluyó el paquete de la valentía. Y resultó que sí puedo ser muy valiente. Y fue a través de viviendo esa oscuridad que no sé de dónde sale una parte de ti muy fuerte, muy resiliente, muy valiente. ¿Qué le pudieras decir a las personas cómo accesar o cómo ser valientes en ese umbral? Porque siento que muchas personas han llegado al umbral de quiero cambiar, pero se echan para atrás. Creo que hasta me atrevería a decir a una gran mayoría, nadie se atreve a dar ese salto, no creen en sí mismos, no creen que sí lo van a poder hacer, porque además creo que estamos más maleducados que nunca, más informados que nunca, pero más maleducados que nunca. Nos hacen creer que siempre se debe de sentir bien, que esta siguiente decisión de cambio de vida, yo no puedo seguir así, se tiene que sentir increíble y uno de mis trabajos es desmentir eso. No se siente increíble. Te mueres del miedo. Y si te dejan, y si ya no te quieren, y si te dejan de hablar, y si te expulsan del clan familiar, de amistad, y si ganas menos dinero, y si te tienes que cambiar de casa, y es aterrador. Pero que sepas como que ahí es donde yo creo que entra la espiritualidad y las creencias de cada quien, puede ser Dios, puede ser lo que sea, que te agarras de algo y decir, no sé cómo, o sea, de verdad es un salto de fe decir, esto me lo debo a mí, tengo que tener fe porque no tenga otra opción, que las cosas van a salir bien. Y te acercas mucho más al amor, creo que la valentía me acercó al amor propio, al amor por los demás, como más humilde incluso, pero porque era una fe de estoy viviendo el presente, o sea, es en el momento, es día por día, no sé qué va a pasar hoy, que sucedió algo horrible, pues voy a atenderlo y creo que así es como se crea esa resiliencia, a través de vivir plenamente ese presente porque vas tomando los recursos que te van apareciendo, porque sí te van apareciendo recursos. Tú piensas que solo tienes a estas personas, estos medios, esta identidad, pero resulta que no, que puede haber más. ¿Cómo le dirías a las personas que pueden ser valientes? ¿De qué se pueden agarrar en ese atravesar? No se agarren de nada externo. Yo diría que agarrarse de uno mismo. Y pienso que una herramienta primaria... Hay una frase famosa, estoy casi seguro que la dijo Einstein, no estoy 100% seguro, que dice lo siguiente. Dice, el 90% de los problemas en el mundo son por culpa de que el ser humano es incapaz de sentarse 20 minutos en silencio consigo mismo. Pienso que, Ay, wow. pienso que la meditación es crucial. Okay. Y no piensen en meditación como, ay, soy un monje budista, o zen, o soy un hippie, o whatever, sí. O yogi. No. A ver, si la persona más importante en tu vida eres tú, no mames que no te puedes sentar callado a observarte 20 minutos. Por ejemplo, yo a veces me despierto a la mitad de la noche y veo como mi esposa duerme un rato. Hasta a veces contemplo a mis perros que me vuelven loco. A veces contemplo a los niños. Es contemplación. Sí. ¿Cómo voy a ser incapaz de sentarme con el hocico cerrado, sin distracciones, sin mi teléfono,
y observarme a mí mismo, contemplarme a mí mismo, qué está pasando adentro. Eso pienso que es uno. Y dentro del espacio de la meditación, lo que uno tiene que cultivar es aprender a observar sin evaluar. Porque tú dijiste muchas veces la palabra, por ejemplo, dijiste, y tengo fe de que todo va a salir bien. ¿Qué significa que todo salga bien? ¿Que como tú No lo tengo esperas? claro. Que no pasa lo que tu mente te dice que va a pasar. Y tal vez sí pasa. Exacto, también, Y claro. it's okay. Y estás contigo. Yo creo que sí, es como eso. dicen los Vas a hindúes, estar it is what it contigo. is. Sí, Just like claro. that. O sea, no es trágico. mira, Pon tú, sí te dejaron todas esas personas. Todo va a estar bien. no, o sea, no es sé que ni todo va a cómo estar bien. explicarlo. No se trata ni de bien ni de mal. Son experiencias. Te voy a dar Sí. un ejemplo. Por ejemplo, Mónica Lewinsky, Sí. ¿cierto? Que fue humillada mundialmente a los 19 años, expuesta y probablemente fue la primera persona en experimentar ser bulleado de todas las formas Sí. posibles y humillado públicamente de todas las formas posibles en la época moderna. Eso uno podría decir, lo peor que podría pasar. Imagina, mañana eso. sacan videos y fotos de Sí. ti haciendo cosas terribles y todo el mundo dice que eres lo peor y de lo peor que hay en este mundo, bla, 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 bla. Lo más probable es que la mayoría de nosotros lo etiquetaríamos como algo terrible. Sí. La realidad es que si tú hablas con Mónica Lewinsky hoy, 25 años o 28 años después, te va a decir que esa experiencia, a pesar de que fue profundamente dolorosa en ese momento, la envió en un proceso de transformación, de crecimiento, de evolución en su vida, y que si pudiera regresar atrás, no la borraría. Porque está profundamente agradecida de lo que esa experiencia le vino a traer a su vida. Entonces, esa adicción que tenemos a etiquetar las cosas, esto es bueno, esto es malo. Ya. Donde pensamos que lo bueno es lo que nos genera gozo y placer Sí, y lo malo sí. es lo que nos genera dolor. Exacto, wow. Toda la razón. Lo bueno no es lo que nos genera gozo y lo malo. Por ejemplo, a mí los Kit Kat me generan mucho más gozo que el brócoli. Eso no quiere decir que el Que esté Kit Kat bueno. es bueno para mí y el brócoli es malo. Claro, Para nada. exacto. Entonces, nosotros tenemos una versión muy tergiversada de lo que es bueno y malo. Sí. No, tenemos que quitarnos de pensar en este. Imagínate, bíblicamente, ¿cuándo es que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén? Cuando se comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí. La adicción del ser humano de etiquetar las cosas como buenas y malas Sí. es la que nos arroja y nos saca del jardín de nuestro jardín del Edén. Entonces, tenemos que. Y de nuestra sabiduría, de Sí. nuestro centro, de lo que somos. No se trata Ok. si es bueno o malo. Me Yo, encanta. oye, yo no sé si es bueno o malo decirte, ¿sabes qué? No me gustó venir al podcast y no me inviten porque no me sentí cómodo estando aquí. Eso yo lo puedo interpretar como una gran tragedia, como que malo. Claro, o yo podría decir, es una actitud mala onda, Sí. ¿no? Que mamón este Sí. güey lo que Yo- está ajá. diciendo esto. No es ni bueno ni malo. Es yo me voy a permitir hoy expresar lo que siento sin tapujos y no lo voy a etiquetar. No es ni bueno ni malo. Puedo estar agradecido de haber estado y agradecido de aclararme de que no quiero estar, Ok. por ejemplo. Ok. Entonces, esta necesidad de etiquetar las cosas es el peor hábito que tenemos. Porque, por ejemplo, aquellas cosas que etiquetamos como malas, hay una de las historias que más me gusta, es una parábola japonesa de este señor, tal vez la conoces, de este señor que tenía, lo único era viudo y tenía un hijo adolescente y un caballo. Ok. Era una familia súper pobre. Y vivía en un pueblo y donde la gente era súper copuchenta y chismosa en ese pueblo. Entonces, un día a este señor se le escapó su caballo, que era su fuente de sustento. Entonces toda la gente copuchenta del pueblo dicen, ay, pobre viejo, se te escapó el caballo, ahora sí que estás jodido, ahora sí vas a ser pobre como las ratas. ¿Qué dice el viejo? Dice, mira, no sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sé, los hechos son, se me escapó el caballo. Ok. Día siguiente, regresa el caballo. Detrás del caballo lo vienen siguiendo 9 caballos salvajes, cada uno más lindo que el otro. Todos entran con su caballo adentro del corral. Ahora toda la gente copuchenta del pueblo dice, viejo suertudo, no puedo creer lo que te pasó. Ahora no solamente recuperaste tu caballo, ahora tienes 10 caballos. 9 salvajes, uno más lindo que el otro. Y el viejo dice, mira, no sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sé es que ahora tengo 10 caballos. Wow. Día siguiente, su hijo adolescente empieza a domar a los caballos. En el proceso de domar a los caballos, uno de los caballos tumba al hijo, el hijo se cae y se rompe una pata. Toda la gente copuchenta del pueblo viene y le dice, ay, pobre viejo, ahora sí que estás jodido, tienes que alimentar a 10 caballos, tú no tienes fuerza para domesticarlos o domarlos y tu hijo se rompió la pata, así que ahora sí que estás jodido.
Y el viejo dice, bueno, no sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sí es que mi hijo se rompió la pata y que tengo 10 caballos y no sé qué vamos a hacer. Día siguiente, en la región donde ellos vivían, el emperador de esa región decide declararle la guerra al país vecino. Pasa el emperador con el ejército imperial reclutando a todos los chavos del pueblo. Literalmente reclutan de soldado a todos los hijos de todas las familias de todo el pueblo, menos al hijo de este señor, porque tenía la pata rota. Wow. Y ahora toda la gente copuchenta viene y dice, ay viejo, qué suerte, todos nuestros hijos van a morir en la guerra menos el tuyo. Claro. Y dicen, bueno, no sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sé es que mi hijo no va a ir a la guerra. Entonces, por lo menos mantener un estado de curiosidad un ratito. Sí. En lugar de estar etiquetando, a veces pierdes algo que significa el mundo entero para ti y es para abrir las puertas para lo que sigue. Y los fines son comienzos y los comienzos son fines. Y la vida es constante cambio y todo. Entonces, y para eso pienso que sirve la meditación. Ok. Es un espacio donde estás observando sin evaluar. Juzgar, ¿no? Sin evaluar. Sin evaluar, etiquetar. sin juzgar, sin etiquetar. Entonces estás simplemente observando y pasas los pensamientos, pasas las emociones, te distrajiste, regresaste, etc. Pero es empezar a practicar el músculo de estar presente observando las cosas sin etiquetarlas, sin enjuiciarlas, sin evaluarlas, porque también está comprobado científicamente y se llama el efecto observador. Lo pueden buscar en YouTube, el experimento de la doble rendija. Sí. Esto lo descubrieron en el 1800 y tanto, en lo que estaban los científicos experimentando con elementos radioactivos. Sí. Se dieron cuenta que la forma en que nosotros vemos las cosas y la carga de expectativa y la opinión que nosotros emitimos sobre las cosas acaba definiendo cómo se manifiestan las cosas. Y ese experimento que lo pueden ver en YouTube, que es muy famoso, El de la doble rendija. el de la doble rendija, Ok, demostró el lo efecto voy a- observador, que es las partículas tienen dos formas de desplazamiento. Una es lineal y la otra es ondular. Ok. ¿Qué determina si una partícula se va a desplazar de manera lineal o de manera ondular? El observador. Cuando los científicos estaban viendo las partículas y esperaban que fuera lineal, Claro. se comportaba de forma lineal. Y cuando dejaban de mirar, la partícula se comportaba de forma ondular. Eso quiere decir que en nuestra vida, la vida es grande, es mágica, es magia, es maravillosa, da tantas vueltas, está en constante movimiento, es tan fluida, pero nosotros la solidificamos de una forma limitada, de la forma limitada en que nosotros la vemos. Wow. Entonces, tenemos que soltar Claro. ese agarre que tenemos de definir la vida de una forma en particular y permitirnos experimentarla tal y como es, sin evaluarla, permitir que se desarrolle, porque la vida está en constante movimiento. Lo ha dicho todo el mundo y es la realidad. Si uno ve un átomo, lo único constante en la vida es el cambio y el movimiento. Ariel, me da todo el horror del mundo tener que terminar. No, bueno, sabes lo seguimos otro día. feliz que estoy escuchándote, puedo estar horas escuchándote. Estoy muy agradecida que hayas podido venir. Yo también. Gracias por todo este conocimiento, de verdad. Me llevo ahí, estaba tomando notas, me llevo mucho. Quiero preguntarte dónde te puede encontrar la gente, si das talleres o qué tipo de Sí. cosas le puedes ofrecer a las Generalmente personas. estos últimos años me he estado como me di cuenta de esta secuencia, ¿no? De autoconocimiento, autoaceptación, amor propio y autosoberanía, de gobernarse. Me he estado dedicando mucho a hacer, acompañamientos de mentoría espiritual muy, muy, muy inmersivos. Estoy trabajando con poca gente, muy profundo. También sí, he dado un par de cursos. Pueden encontrarme como en redes sociales. Ahora a fines de octubre de este año, no sé cuándo nos van a escuchar, pero a fines de octubre de este 2025 voy a hacer un retiro en San Pancho, que es un pueblito hermoso al lado de Sayulita, cerca de Puerto Vallarta, con un equipo de terapeutas increíbles con los que he colaborado muchas veces. Y la idea es como crear un espacio como irte de luna de miel contigo mismo. Ay, qué para bonito. crear esta secuencia, ¿no? De conocerse, aceptarse, quererse y gobernarse. Estoy trabajando otros proyectos, un libro de relaciones con mi esposa, que estamos trabajando y así, ahí estoy. Y ahí estás muy presente en redes sociales. Sí, también, estoy ¿no? Que ya presente, te estoy presente. etiquetamos y todo. Soy también muy ondular, paso por periodos muy ermitaños, donde como que no tengo, y después otra vez. más externalizados.
Pero sí, ahí estoy y estoy tratando Ok. de estar lo más presente posible. Pues gracias, Ariel. Te Sin quiero hacer una sacrificarme. última pregunta, que es, ¿qué le dirías a tu Valeria? Valeria es quien tú quieras que sea, le puedes dar el mensaje que tú quieras, relacionado o no al tema, es unas palabras que te puedes dedicar a ti, pero esa es la pregunta. ¿Qué le dirías a tu Valeria? Man, confía y cree en ti. Si a huevo tienes que confiar en algo, confía en ti. Y si a huevo tienes que creer algo, cree en ti. Porque lo que estás buscando está en ti. Y that's it. Wow. Y al carajo todo el resto. No me refiero, no desde el punto de vista egoísta, Claro. de ser desconsiderado y lastimar a los demás, porque cuando te miras y te das cuenta que eres tú, te das cuenta que lo que eres tú son todos. Entonces es ridículo ser desconsiderado, insensible o lastimar a nadie. Y por eso más convencido estoy de que el secreto de la vida es conocerse y amarse a uno mismo. Porque cuando sabes quién eres y te das cuenta de lo que eres y te das cuenta que lo que tú eres es lo que son todos, ya ni siquiera es ni por regla, ni por religión, ni por mandamiento, ni por ley. Claro. Lastimar a los demás es ridículo porque es exactamente lo mismo que lastimarte a ti. Es como... Nadie tiene que convencer a su dedo chico que no le lastime a su dedo gordo. Claro. Somos lo mismo. Qué bonito. Gracias. Eso. Infinitas gracias. Y bueno, agradecerles a ustedes que llegaron hasta acá. Estoy segura que tienen dándole vueltas a la cabeza, reflexionando, entusiasmados por... A mí siempre me provoca entusiasmo el futuro. En ocasiones no tuve mucho entusiasmo por la vida, pero conversaciones como estas creo que son oro. Valen muchísimo por lo que despiertan en nosotros. Compartan si sienten que le puede servir a alguien. Denle 5 estrellas en Spotify. Suscríbanse al canal de YouTube. Eso me ayuda muchísimo a que esto siga llegando a más personas que necesitan de este tipo de mensajes, que no tienen acceso a otro tipo de información y que esto puede despertar esa lucecita en cada uno de ustedes y hacer maravillas con su vida. Así que gracias, infinitas gracias y nos vemos la próxima. Una producción original de Troop.